Ok, entonces, Efesios capítulo 2. Y bueno, como si, a mí me gusta siempre recapitular qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, ok, vamos a encontrar aquí. Entonces, recordando, ¿qué es lo que está pasando en este momento de la Biblia? Pues, ¿quién fue que escribió esta epístola de los Efesios? Como ya todos sabemos, este fue el apóstol Pablo. Y en Hechos 19 se relata un poco más del impacto y cómo fueron esos hechos que ocurrieron mientras Pablo estuvo en Efeso y mientras Pablo estaba predicando en su iglesia. Entonces, ¿cuándo es que, históricamente hablando, en qué momento Pablo escribió estos libros? Se cree, los historiadores, de 60 a 62 años después de Cristo, es decir, después del sacrificio del Señor, 60 a 62 años después de eso, ¿no? Y como sabemos, Pablo hizo varios viajes misioneros. Entonces se cree que al final de su segundo viaje y durante su tercer viaje fue cuando él empezó a predicar a esta iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el propósito de este capítulo que vamos a ver el día de hoy? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, me gustaría que cada uno, si tienen su Biblia a mano, o si no, yo les dejé aquí el versículo para que lo leyeran. Si que me acompañen a la lectura, yo voy a leer el primer versículo, una persona va a leer el segundo versículo y otra persona va a leer el tercero, ¿les parece? Que entonces, si están todos listos, si tienen su Biblia, pongan una manito si están listos. A ver. Ay, Ariela, hola Ariela, ¿cómo estás? No te había visto la cámara. Dice Kathleen que está lista, Salia que está lista. Ok, bueno, entonces yo voy a leer el primer versículo y una persona me sigue la lectura. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Alguien quiere continuar la lectura? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí quería empezar con estos tres versículos porque ya aquí el apóstol Pablo nos está diciendo algo. Aquí, primero que todo nos dice en el versículo, y Él nos dio vida, o sea, Dios nos dio vida a pesar de nuestra naturaleza. Oh, wow, quedan 10 minutos. Bueno, vamos a seguir y después hacemos una pausa y volvemos, ¿no? Entonces, sí, aquí Pablo dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado, cuando seguíamos las corrientes del mundo, cuando éramos hijos de Dios. Es decir, que aquí está hablando de la naturaleza del hombre antes de aceptar a Cristo. Es decir, nosotros estábamos muertos, no una muerte física, sino estamos hablando aquí de una muerte espiritual. Recordamos que el ser humano es un ser tripartita, como en esta imagen, es un cuerpo, alma y espíritu. Y aquí la parte muertos del pecado se refiere a que estábamos muertos espiritualmente. Éramos personas estábamos muertos espiritualmente, nos dejamos llevar por las pasiones de este mundo, por los deseos de nuestra carne. Aquí cuando dice ser hijos de ira, se refiere a que estamos destinados a condenación. Entonces, miren, a pesar de esto, Dios nos da vida. Y Pablo dice, hey, éramos así, pecadores, pero Dios nos da vida a pesar de esto. Entonces, esta es la primera parte. Entonces vemos ahora en los siguientes versículos. Si hay más que, voy a leer el primer versículo y ya seguimos nuevamente. Otra persona lee el quinto y así. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que con nosotros, con que nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no de Dios. Ajá. no por obras para que nadie se gloríe, dice el verso 9. Entonces, ya vimos anteriormente la condición del hombre antes de estar a Cristo.
Pero aún así, como dice el verso 4, hey, Dios en su misericordia, Dios, vamos a ver, aquí, a pesar de todo esto que hablamos anteriormente, a pesar de la condición pecadora del hombre, Dios nos da vida. Nota que se repite, os da vida 2 veces. Eso es interesante. Además de eso, nos resucita, nos hace sentar en lugares celestiales con Él. Aquí estamos hablando de la vida eterna. Dios nos está prometiendo aquí el reino de los cielos. ¿Y todo esto para qué? Para mostrar la riqueza de su gracia. Aquí yo pensando, Pablo está hablando de que a pesar de esa, con conocer nosotros nuestro pasado, con conocer el pecado del hombre, nos damos cuenta qué tan grande es ese amor y esa gracia que tiene Dios con nosotros. Y aquí vemos el verso 8 y 9 que dice, verso 8 y 9, donde ya habla, como el verso, vamos a decir los versículos más importantes, los versículos que la gente, casi es lo que más se ha aprendido de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Si nuestra salvación, nosotros no merecemos ser salvos, pero aún así Dios nos las da. Y nosotros no podemos hacer, o sea, no tenemos que hacer nada para conseguir esa salvación. O sea, no es por obra, o sea, no importa que en tantas buenas acciones, de eso tu salvación no depende de nada de eso. Es un don de Dios, es un regalo. ¿Y cómo es que aceptar? Entonces nosotros, lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar ese don o rechazarlo. ¿Y cómo lo aceptamos? Por medio de la fe. La fe es otro don. Y yo dije, Elías, entonces, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para tener fe? Uno pide la fe y Dios nos la va a dar. Entonces, vemos aquí, ¿no? Dios nos da vida, nos resucita. Dios nos salva por medio de la gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Nosotros tenemos que aceptar esa gracia. Podemos aceptarla o rechazarla. Así que, para ver, y el verso 10. Por sí mismo, de verdad por sí mismo dice todo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo el plan de la salvación, todo el propósito que hizo, todo esto que conocemos que Dios nos salvó, Dios mandó a su Hijo, todo esto para que hagamos buenas obras. Dios nos salva para que nosotros podamos hacer esas buenas obras que Él ya tenía planeadas. Lili, yo quiero que Lili haga tal cosa, y salvo a Lili para que la preparo para que ella pueda hacer esas cosas que yo tengo para su vida. Entonces aquí vemos todo esto, Dios nos salva, a pesar de nuestra condición pecadora, Dios nos salva por su gracia, o sea, una salvación gratuita, que no tenemos que hacer, no tenemos que trabajar por ella, solo tenemos que aceptarla o rechazarla. Esto es la parte aquí, hasta el versículo 10. Entonces ya viendo el versículo, del 11 al 22, y aquí Pablo empieza a hablar de algo diferente. Aquí el subtítulo que dice es la reconciliación por medio de la cruz. Entonces, voy a leer, hacemos lo mismo, leer el primer verso y ustedes van a ir leyendo lo siguiente. Entonces, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. El 17 y el 18. Bueno, voy a leer el 17. Dale. Vamos por el 15, ¿no? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Lo dejé aquí hasta aquí porque miren lo que Pablo estaba hablando. Nuevamente, en el verso 11, nos hace pensar sobre, acuérdate que en otro tiempo, y tú pecaste, en un tiempo estuviste separado, o sea, en un tiempo pasado. Pablo nos manda, y acuérdate. Así, acordarnos de eso nos hace ver qué tan grande es ese amor que tiene Dios con nosotros. Es importante siempre, seamos humildes, muchachos, seamos humildes. No es que yo me convierto y ya soy que lo más, y estoy por encima de todo el mundo. No, seamos humildes. No, aquí viene también otras cosas, y no juzgues, porque tú también estuviste en ese lugar. Por eso, siempre tengamos eso en nuestro corazón, de que acuérdate de dónde Dios te sacó. Siempre sea agradecido con eso. Entonces, miren esto. Cuando yo leí esta parte, me pareció interesante. Yo vi que la reconciliación por medio de la cruz, ¿qué está hablando aquí? Pablo nos menciona, es como él, nos muestra como otra cara. ¿Cuáles fueron esas otras? ¿Qué fue el impacto que hizo el sacrificio de Jesús por nosotros? Además de salvarnos, que eso para mí es lo mejor, o sea, es lo maravilloso. Además de salvarnos a nosotros, miren lo que hizo. O sea, dice, además de salvarnos, nos acerca hacia Él, como dice el versículo 13, perdón. Ya no estamos lejos de Él, sino que ya estamos junto a Él. Y, a ver, el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo nombre, haciendo la paz, el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está hablando aquí de los dos uno solo? Si echamos un poquito para atrás, vemos en el versículo 11, donde dice que los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Recordemos que la circuncisión era un pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Entonces, aquellas personas que no eran parte del pueblo de Israel, que en ese tiempo era el pueblo elegido por Dios, era un gentil, es decir, una persona fuera de la familia de Dios. Entonces, ahora ese sacrificio que hizo Dios con nosotros, por nosotros, perdón, nos hace parte de esa familia. Cuando dice que haciendo los dos uno solo, aquí está hablando Pablo de los gentiles y del pueblo de Israel. Ya no solo el pueblo de Israel es parte de la familia de Dios, sino que ahora todos podemos ser parte de esa familia. Él reconcilia, dice que derribó el muro que había entre esas dos cosas. Dios vino y nos hizo todos parte de esa misma familia de Él. Vemos aquí en el verso 19, y así, voy a leer esta yo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, como le estaba diciendo anteriormente. El versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ya el verso 22, cerrando el capítulo 2, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ya con el sacrificio del Señor, ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Alguien sabe lo que es advenedizo? Yo tampoco sabía. Tuve que buscarlo. Advenedizo es una persona que no debería estar ahí. Así como te colas a una fiesta o te colas en un lugar ahí que, chuzo, estoy aquí, pero eso es un advenedizo, ¿no? Es decir, ya por el sacrificio de Jesús, ya no somos unos extraños, así ya somos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, ya nos vemos parte de esa familia. Y el verso 20, que es algo que me pareció impresionante, es que aquí está algo muy importante, una perla. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está hablando de la palabra. Ahí dice edificado sobre el fundamento, sí, sobre lo que son los apóstoles y profetas, que es lo que está aquí en la Biblia. Jesús es la piedra principal. Como ven esa imagen, en ese arco, esa piedra que está en rojo es la piedra angular. Es decir, que yo quito esa piedra y todo eso se va a caer. La piedra angular es la base, es como, sí, es la base. Sobre ella se van poniendo otras cosas. Sobre Jesús
se va construyendo la doctrina que conocemos. Nosotros vamos creciendo sobre él. En quien todo el edificio bien coordinado. Aquí en el verso 21 Pablo está haciendo una metáfora como un edificio. Pues. Si Jesús es la base, si Jesús es el cimiento, sobre él vamos a construir todo lo que somos como cristianos, todo lo que dice la doctrina. Jesús es lo importante. Todo al final, a medida que tú vas leyendo la Biblia, al final cada libro te va a decir algo de Jesús. Como el tema principal de todo esto es Jesús y la salvación. O sea, Jesús es parte de todo esto. Lo que está hablando Pablo. Y así, vemos que esto es la parte principal de esta parte. Entonces, hemos hablado bastante, hemos leído 22 versículos. Y ahora me preguntas a mí, Elías, ¿cuál es la idea principal de todo esto? Me estás confundiendo. Ay, la vida, ¿qué pasó aquí? Disculpen, problemas técnicos. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué estamos hablando de todo esto? Elías, ya se me olvidó, leímos demasiados versículos, no sé ni qué decía otro versículo. No se preocupen, chicos, yo los tengo aquí. Lo dividí como en un pastelito en 3 puntos principales. La condición del hombre, como dicen en los primeros versículos. Pablo habla de la condición del hombre antes de aceptar a Cristo. Éramos muertos espiritualmente. Nos dejábamos llevar por los deseos de la carne. Éramos hijos de ira, o sea, destinados a condenación. Hay un versículo que dice: seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de la aire. Seguíamos las cosas de este mundo, las cosas que el enemigo quería con nosotros. ¿Sí? Nosotros de Adán heredamos esa naturaleza pecaminosa. No exactamente pecación, esa naturaleza errada del hombre. El pecado lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. No, la carne, nos dejamos llevar por esos deseos de la carne. Entonces, esa es la condición del hombre antes de aceptar a Cristo. El otro punto es la gracia de Dios, el regalo de la salvación. A pesar de nosotros, a pesar de nuestro estado original, a pesar de que nosotros por nuestra naturaleza decidimos y mejor y olvida eso de Dios, loco. No. Dios nos da la gracia, Dios nos da la salvación por medio de la gracia. Es ese regalo que tiene con nosotros. Como yo dije, lo que tenemos ¿qué debemos hacer? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Si tú aceptas la gracia, amén, aleluya, súper. Si tú la rechazas, ahí tú con Dios. Tú con Dios. Ahí Dios manejará las cosas contigo. Pero aquí, muchachos, nosotros no tenemos que hacer nada por la salvación. O sea, no tenemos que, o sea, no voy a hacer un montón de buenas acciones para ser salvo. No. Aquí este versículo habla claramente: por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido. O sea, no lo merecíamos, pero aún así Dios, porque nos ama tanto, para que veamos qué tan grande es su misericordia, Dios nos las da. ¿Sí? No por horas para que nadie se gloríe, no para que vea, mira Dios, yo hice un montón de cosas, yo debería ser salvo. No. Nosotros no tenemos que hacer nada por eso, chicos. La salvación es un regalo. Y a lo último aquí es la parte de la salvación, el trabajo de la salvación, el poder de la cruz, además de salvarnos, además de redimirnos, resucitarnos, el poder, el sacrificio de Jesús, nosotros lo aceptamos por medio de la fe. Tú aceptas esa que yo creo, Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Esta es la parte principal. Nosotros, aceptando ese sacrificio, somos salvos. Pero además, como mencioné, ese sacrificio también tuvo otros efectos. Hizo a todos como para que fuéramos parte de la familia de Dios. Ya no estás solo. Puede que aquí en el mundo te abandone la gente, pero tú piensas: hey, yo soy parte de la familia de Dios y Dios tiene grandes cosas para mí. Dios tiene una vida eterna para mí. Y que sí, Dios, esa sangre poderosa de Él, nos libera, nos da fortaleza, nos salva. Sobre todo nos hace parte de su familia. Ya no somos extranjeros, ya no es que estamos por allá lejos, no, ya somos parte de Él. Así que, sí, estos son los 3 puntos principales. Que a pesar de nuestra condición como hombres, Dios, por medio de la gracia, nos hace salvos. Que por mediante la fe nosotros la aceptamos o no esa salvación. Así que, sí, eso es lo que quería decirles hoy. Y por eso les dejo este último versículo, porque para mí siento que es como el más importante, el punto principal aquí, porque por eso sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un don, es un regalo.
Nosotros no merecíamos la gracia, pero Dios aún no la da. Y nosotros la única manera de aceptar es por medio de la fe. La aceptas o la rechazas. No tienes que trabajar por ella, no tienes que hacer cosas por ella. Solo es aceptarla. Y una vez que nosotros aceptamos esa salvación, Dios trabaja con nosotros. Su Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a trabajar con nosotros. Nos va quitando todas esas viejas costumbres que teníamos, nos hace personas nuevas, nos fortalece. Así que sí, esto es la que tenía para hoy para ustedes. De verdad los exhorto a que se lean el libro de Efesios. Esto es algo que yo con lectura, buscando ciertas cosas, opiniones, ciertos comentarios, he llegado como a esta conclusión. Así que de verdad ustedes pueden leerlo y estoy seguro que Dios puede revelarle aún incluso muchas otras cosas de las que yo les he presentado aquí. Así que de verdad los exhorto. Si tienen preguntas sobre algo, siempre estamos aquí, Yariela, yo, los chicos del grupo de oración para estar aquí. Estamos juntos aquí porque al final todos estamos aquí para oración, para estar ahí, discutir de la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios para mí con esto? Así que sí, espero que haya sido bendición esta palabra. Nunca se olviden de leer la palabra de Dios y siempre orar para que el Espíritu de Dios nos revele qué es el mensaje que tiene que traer. Así que, bueno chicos, estamos despedidos. Gracias por participar. Espero que tengan un lindo sábado y bendiciones, chicos. Nos vemos el otro sábado. Amén, Chao, igual. chicos. Chao. Bye. Gracias, Jovan. Gracias, Kathleen, por venir.